Hoy en Jólica recibimos a uno de los coches eléctricos más apetecibles del mercado, el nuevo BYD Atto 2. Vamos a empezar hablando por el diseño, y lo cierto es que BYD es una de esas marcas que ofrecen siempre una estética muy clásica, muy sobria. Intentan gustar a todo el mundo, desde a un chino que vive en China hasta un europeo que vive en Alemania o en Francia o aquí en España. Y al final creo que lo consiguen, porque tienen, pues eso, diseños atractivos, pero que no llaman demasiado la atención. Eso sí, a mí el frontal de este coche me parece que tiene un poco más de carácter, me parece un poco más atractivo que el que tenía el BYD Seal 6 DMI Touring, cuya prueba os dejo por aquí arriba, y que bajo mi punto de vista parece que tiene una cara un poco como de besugo. Esta realmente tiene dos o tres detallitos que hacen que sea más atractivo, como por ejemplo estas tomas de aire en el lateral o esta parte de aquí de la calandra fusionándose con las ópticas, con esta firma lumínica LED diurna tan afiladita y tan minimalista que creo que le sienta bastante bien. En la vista lateral volvemos a ver esa sencillez clásica del diseño de BYD. Como podéis ver, apenas hay líneas de tensión. Vemos aquí simplemente esta central que aporta, la verdad, un rollito bastante elegante. Tenemos esta parte de aquí abajo que es quizás lo más llamativo, que es una especie como de air blades, de estos que conocimos en Citroën hace unos años. Y que bueno, creo que intentan enfatizar un poquito ese rollito off-road, o al menos para poder salir a pistas con más o menos tranquilidad. Y es que al final la altura libre al suelo son 17 centímetros, que no está mal. Después tenemos otros elementos como por ejemplo esta forma del pilar C, que quizás es el elemento que a mí más me gusta de esta vista lateral. Tenemos también las barras de aluminio en el techo y una cosa que quizás llama la atención son estas llantas de solo 17 pulgadas. La verdad, a mí no me parece mal que utilicen llantas relativamente pequeñas, creo que el coche no se ve demasiado desproporcionado y no le quedan mal. En cuanto a dimensiones, mide 4,3 metros de largo y 2,6 metros de batalla. Y eso se traduce en un interior con mucha habitabilidad. Y es que al final los chinos hacen las cosas pensando en lo práctico. Y ya lo veréis ya cuando lleguemos al interior. La zaga me parece el elemento más BYD de todo el conjunto, más reconocible. Al final, estos pilotos que recorren toda la parte trasera y cuya firma lumínica va entrelazándose, creo que es ya un elemento casi muy identificativo, ¿no?, de esta marca. Y esto sí que es algo muy chino, ¿no? Les encanta estas mezclas de líneas, de LEDs, de luz y color. Lo cierto es que todo lo demás tiene un aspecto que sigue siendo bastante sobrio. Encontramos aquí un pequeño aleroncito que no está nada mal. En la parte inferior, pues esta especie como de difusor en acabado símil aluminio para dar un puntito como más de rollo off-road, ¿no? Un poquito más rústico, por decirlo de alguna manera, pero lo cierto es que la vista trasera pues es también bastante convencional. A mí personalmente me gusta, y es que al final no tiene ningún elemento que llame demasiado la atención, bastante limpia, bien, correcta. La verdad, me empieza a saber mal ser tan repetitivo, pero lo cierto es que en el interior vuelve a pasar exactamente lo mismo. El diseño es muy sencillo, al final no tenemos ningún elemento estético que digas, wow, qué floritura, wow, qué diseño de aireadores o qué diseño de tal. No, tenemos una pantalla, otra pantalla, unas tomas de aire y poco más. Mandos físicos muy poquitos, simplemente estos de aquí, que son prácticamente los mismos que tenía el Seal 6. Es decir, al final una cosa buena que hace BYD de cara a ser rentables es que utiliza prácticamente los mismos interiores en todos sus coches, con modificaciones, con diferentes materiales. En las versiones, pues los modelos un poco más lujosos, pues utiliza detallitos quizás que dan un aspecto más premium, pero en el fondo es todo muy similar. Las pantallas funcionan exactamente igual, la interfaz es la misma, el cuadro de instrumentos digital exactamente igual. Algo que a mí me gusta del Atto 2 con respecto al Seal 6 es que tiene el volante con esto más rectilíneo, no tiene estas formas más redondeadas que a mí personalmente no me gustan tanto. Y aquí sí que a nivel de ergonomía pues todo pasa por la pantalla. Tenemos una pantalla que no funciona mal, los menús te los puedes personalizar bastante, tenemos muchísimos ajustes disponibles, podemos elegir pues todo lo que son luces, cierre, audio, energía, vehículos, al final todas las ayudas a la conducción, que son muchísimas. Y pensar que eso es un coche que el precio base está poco por encima de los 20.000 euros. Esto es un poco lo que te explota la cabeza, que al final tienes muchísimo equipamiento y muchísimas cosas por un precio muy razonable. Algo que ya comenté en el Seal 6 y que me vuelve a gustar aquí es que tenemos de nuevo un cargador inalámbrico muy potente y ventilado para el móvil,
y tenemos justo al lado un hueco para poder dejar el móvil sin que se cargue. Tenemos las dos opciones y ambas en una posición muy buena. Algunos me criticasteis en el vídeo del SEAL 6 la posición de los aireadores tan baja. Bueno, la verdad es que en la práctica a mí no me molesta, no creo que sea algo malo como tal. Y en cambio sí que me gusta pues el reposabrazos que tenemos aquí central, y aquí también tenemos otro en la parte de la puerta, y la postura la verdad es que no es mala. Los asientos me pasa lo mismo que con el SEAL 6. ¿Están bien? Sí. ¿Son correctos? Sí. ¿Estéticamente están bien? La verdad es que sí, no están nada mal. Además tenemos esta especie de como de cuero microperforado con costuras, en este caso como en color lima. Bueno, le da un toquecito que no está mal, pero tampoco son la panacea. O sea, no te recogen del todo bien el cuerpo. Y al final este coche demuestra que no es para nada un coche con aspiraciones deportivas, un coche para ir tranquilo, con la familia, relajado y sobre todo ahorrando en cada kilómetro. Vamos a ver ahora las plazas traseras. Antes de empezar con el clásico plano de las plazas traseras, hoy os he querido dejar la sillita del niño pequeño, porque seguro que muchos de vosotros sois familias y os preguntáis si puede caber bien pues un cuco o una silla infantil. En este caso tenemos una plataforma Isofix y encima un cuco para un bebé de 8 meses y que puede durar hasta los 12 meses. Y como veis, no tiene ningún problema para caber bien. Y eso es importante porque al final el coche mide solo 4,3 metros y la verdad es que las plazas traseras son muy buenas. Y ahora fijaos el espacio que tengo yo. Pues como veis el espacio es más que bueno, yo mido 1,79 m y fijaos como aquí detrás tengo espacio de sobras, la verdad. Tengo el asiento delantero colocado para mi posición, todavía me sobran unos 4 dedos para las rodillas y también tengo mucho espacio para la cabeza. Al final esta forma tan cuadriculada hace que el interior sea muy amplio y muy aprovechable pese a su tamaño compacto. Y lo cierto es que aquí se va muy bien, incluso tenemos una plaza central que también se puede aprovechar perfectamente. Tenemos dos puertos USB-C y lo cierto es que aquí podría hacer un viaje sin ningún tipo de problema. Por su parte, el maletero alcanza los 450 litros de capacidad en esta versión con la batería grande. Y me sorprende un poco porque las baterías más pequeñas reducen su maletero hasta los 400 litros. No entiendo muy bien cuál es el motivo, pero lo cierto es que esta versión con estos 450 litros de maletero es perfecta para los que quieren un coche para todo, para el día a día y para salir los fines de semana con maletas. Además, la segunda fila es también con los asientos abatibles y el maletero en ese caso alcanza los 1.370 litros de capacidad. Además, una cosa buena es que tiene la boca de carga bastante baja y para colocar bultos un poco pesados es muy cómodo. Bueno, hemos visto que uno de los puntos fuertes de este coche es su buen espacio interior, teniendo en cuenta su tamaño exterior. Esto le permite ser un coche muy versátil y perfecto para moverte en el día a día. Y precisamente BYD ha configurado toda la gama mecánica de este coche un poco en base a eso, ¿no? Tenemos por una parte las dos versiones básicas, Active y Boost, que cuentan ambas con una batería pequeña de solo 45 kWh de capacidad y un motor de 177 caballos. Si tenemos en cuenta que el consumo real pues va a rondar entre los 15 y 20 kWh cada 100 kilómetros, pues la autonomía con esta batería estará pues eso, entre los 300 y 400 kilómetros máximo. Esos 400 kilómetros solo se podrán alcanzar si abusamos de una conducción urbana o semiurbana. Esta versión puede ser interesante para aquellos que recorran pues pocos kilómetros al día en su desplazamiento al trabajo y tengan este coche únicamente como una herramienta de movilidad para eso, para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa en entornos urbanos. En ese caso puede ser más que suficiente, pero la que es más interesante es la que estoy conduciendo yo y que es la versión Comfort con la batería de casi 65 kWh de capacidad y un motor de 204 caballos y 310 Nm de par instantáneo. Lo cierto es que con esta batería ya la cosa mejora notablemente. Yo cuando recogí el coche en el concesionario BYD de Quadistream tenía una autonomía máxima que marcaba de 407 kilómetros. Pensad que la autonomía máxima homologada de esta versión es de 430 kilómetros. Estaba
muy próxima realmente a la autonomía homologada por el fabricante en ciclo WLTP. Y la verdad es que conforme he ido realizando kilómetros con este coche, he hecho un poco de todo, he hecho circuito más urbano, interurbano y también viaje largo por autopista principalmente. Realmente me he dado cuenta que la autonomía real no está muy lejos de la que homologa, y de hecho el consumo medio de esos 17,5 kWh de cada 100 kilómetros, es bastante próximo a la realidad. De hecho, en un uso normal por una carretera a 90 km por hora o a 80-90 km por hora, probablemente sea incluso menor. En ciclo urbano es mucho menor. En ciclo urbano he conseguido medias en momentos de sobre los 10 kWh cada 100 kilómetros. Y sí que es verdad que luego pues en autopistas o en carreteras un poco más de montaña, ahí el consumo sí que puede sobrepasar los 20 kWh. Como suele pasar en los eléctricos, pero en este me ha parecido especialmente reseñable, la velocidad y el estilo de conducción son fundamentales para determinar la autonomía y el consumo. Puede pasar si haces mucha ciudad y consigues consumos de entre 10 y 13 kWh cada 100 kilómetros, con esta batería de 65 kWh vas a rondar los 600 kilómetros de autonomía. Mientras que si haces mucha carretera, pues puedes quedarte en torno a los 350 aproximadamente, 350, 400. Creo que son cifras buenas para poder usar este coche un poco para todo, la verdad. O sea, no me parecen cifras que hagan que se quede únicamente en entornos urbanos. Otro punto clave que deja claro la diferencia entre ambas versiones es la potencia de carga. Al final, en esta versión Comfort, que está más pensada para poder hacer viajes largos puntuales, la potencia de carga es de 155 kilovatios. Y la verdad es que yo lo he probado en diferentes estaciones de carga y siempre he conseguido potencias de carga reales próximas a los 130-140 kilovatios, con los que puedes conseguir pues mucha autonomía en poco tiempo. De hecho, ayer, sin ir más lejos, lo paré literalmente 17 minutos y conseguí algo más de 240 kilómetros de autonomía extra. La verdad, me parece que BYD es eso, ha creado una gama para dos tipos de personas. Por un lado, los que utilizan el coche para ir de punto A a B en ciudad, y también esta versión Comfort para aquellos que quieran un coche eléctrico para todos los usos posibles. Por supuesto, a nivel de prestaciones, pues también está bien. Al final, con 204 caballos y 310 Nm de par, la respuesta es contundente y es que acelera de 0 a 100 en 7,9 segundos. Contamos también con diferentes modos de conducción que principalmente lo que hacen es modificar la entrega de esta potencia y de este par. A mí personalmente el modo Sport me parece hasta demasiado contundente la respuesta que tiene para un coche de este estilo, de este tamaño y de esta filosofía. Yo la verdad es que siempre lo he estado usando en modo Comfort, porque el modo Eco la verdad es que tampoco me aportaba demasiado. Aquí el modo Eco eres tú y tu estilo de conducción y saber pues los pequeños trucos a nivel de eficiencia. Y algo que a mí personalmente no me ha gustado es que es un coche que es demasiado pesado en cuanto a avisos, alertas. Constantemente, si por ejemplo estás un rato, vas por la autopista y estás mirando por ejemplo el retrovisor derecho para volverte a incorporar a tu carril, o de repente, yo que sé, estás mirando por el retrovisor a tu pareja en un momento dado, constantemente te está diciendo, por favor, mire a la carretera, por favor, mire a la carretera. ¿Esto por qué pasa? Pues porque tiene una camarita aquí delante que constantemente te está monitorizando lo que haces. Y la verdad es que a mí personalmente me resulta un poco cansino, un poco molesto, y si yo tuviera este coche en propiedad, lo primero que haría sería coger un poco de cinta aislante y tapar la cámara, ya os lo digo. Lo mismo pasa con los distintos sistemas de ayuda a la conducción. Siempre tienes que estar entrando, desactivando, en cuanto paras vuelve a activar. Ya no es solo que tenga, por ejemplo, para el cambio de carril tienes que desactivar dos cosas: el cambio de carril y luego la sensibilidad de no sé qué tal. Esto resulta pesado, resulta cansino, y al final tienes la sensación de que es un poco el coche el que te está controlando y te está vigilando constantemente de que lo hagas todo bien, y llega un punto en el que lo que simplemente quieres es pues conducir y que te deje un poquito en paz. La verdad es que en ese sentido los chinos son un poco pesados, pero este Atto 2 me ha parecido más pesado que el SEAL 6, la verdad. Y por último, en cuanto a comportamiento, la verdad es que es un coche muy orientado al confort. Y la verdad es que creo que sí que es un coche que balancea un poquito más de lo que a mí personalmente me gustaría.
Claro, no es un coche pensado para tener una conducción deportiva, ni mucho menos. Es verdad que tiene cosas que a mí me han sorprendido para bien. Por ejemplo, la dirección no me ha parecido nada mala. Y una cosa que me ha gustado bastante son los frenos. Tiene una capacidad de frenada bastante buena. También ayuda a que el peso no se dispara. Estamos hablando de 1.750 kilos de peso. O sea, para ser 100% eléctrico y con una batería bastante grande, creo que es un peso muy mitigado, muy controlado y que no se va de madre. Y esto afecta a todo. Afecta a que es un coche que no se siente pesado en curvas, ¿verdad? Que es un poco barco, balancea un poquito, pero es bastante rápido el eje delantero para entrar en las curvas y la frenada pues también me ha sorprendido para bien. He tenido que hacer, bueno, está probando un poco frenadas de emergencia y demás y no frenan mal. La verdad es que tiene discos en las 4 ruedas y de hecho en el eje delantero tiene discos ventilados. Recordad que hay algunas marcas de grupos europeos como Volkswagen, por ejemplo, que utiliza frenos de tambor en las ruedas traseras. Entonces, claro, empiezas a mirar y dices, bueno, pues que realmente el coche ofrece muchas cosas buenas y la clave de todo, a un precio muy razonable. Y ahí es donde este coche pues tiene mucho que decir. Y es que en la intro, cuando se hablaba de que el precio era uno de los factores clave, pues es que es evidente, ¿no? Al final, como pasa en la mayoría de marcas chinas, el precio es el factor determinante que hacen que sean productos pues muy interesantes. Pero más allá del precio no hay que desmerecer el producto en sí. La verdad es que es un coche que, como digo, tú tocas en general los materiales, todo, tienes como una especie de cuero sintético en las puertas, en la parte superior del salpicadero. Toques donde toques, encuentras muy poquitos fallos. A todos los niveles, a nivel de materiales, a nivel de sensación de calidad de fabricación, a nivel de ergonomía. Es un coche que no notas que sea peor que un equivalente europeo, pero que sí que ofrece un precio absolutamente brutal. Y es que este BYD A2 puede ser tuyo por poco más de 20.000 euros. Ya tienes que tener en cuenta que tenemos las ayudas del plan auto y además BYD es muy agresiva a la hora de ofrecer descuentos dentro de su propia gama. Y es que, por ejemplo, esta versión Comfort del A2 cuesta unos 36.000 euros PVP, pero entre el descuento de la marca y el descuento del plan auto se te puede quedar por poco más de 25.000 euros. 25.000 euros con una batería de 65 kWh, con autonomías por encima de los 400 kilómetros, con muchísimo equipamiento, techo panorámico, cámara 360 grados, carga inalámbrica de alta velocidad, CarPlay inalámbrico, por supuesto, montones de asistentes a la conducción y de ayudas a la conducción, pantallas. O sea, al final tienes un equipamiento muy generoso, incluso con elementos casi de lujo, ¿no? O sea, asientos eléctricos y calefactados. Al final dices, madre mía, es que por 25.000 euros tienes un coche eléctrico que está muy bien. Yo la verdad es que personalmente creo que el principal rival de este Atto2 está en casa, lo tienen ellos mismos, y es el Atto2 DMI. Y diréis, ¿y qué es eso? Pues es este mismo coche, pero con el sistema DMI que ya vimos en el SEAL 6 y que te explico en detalle en este vídeo. Básicamente es un híbrido enchufable, con 90 kilómetros de autonomía eléctrica, 1000 kilómetros de autonomía combinada, y que hace que realmente el que le guste este coche pero no quiera sufrir por el tema de la autonomía o porque sea 100% eléctrico, va a tener un coche perfecto para usarlo en el día a día en modo eléctrico y luego con la gasolina para poder irse donde quiera con total tranquilidad. La verdad es que ese coche, que también parte en torno a los 21-22.000 euros en su versión básica, puede reventar el mercado. Y de hecho creo que lo va a reventar. Por lo poco que he visto la reacción de la gente con ese coche, y al final los números mandan. Es una pena, pero es que realmente estas marcas están viniendo con un buen producto y con unos precios de auténtico derribo. Así que nada, decidme en los comentarios qué os parece a vosotros. Me interesa saber especialmente si vosotros os compraríais un coche chino, si creéis que es justo para las marcas europeas pues que estos coches, que muchas veces las marcas también tienen ayudas gubernamentales ahí en su país y permiten conseguir estos precios tan bajos, si os parece justo que puedan competir en igualdad de condiciones con las marcas europeas. Me interesa saber vuestra opinión, así que déjamela en los comentarios.